Hoy, Sama, hoy vais a descubrir conmigo a Einsiedeln, donde esconde una historia sobre un asesinato trágico y que la captura de sus asesinos os dejará sin palabras. Pero antes de comenzar con la historia, primero vamos a ver dónde queda Einsiedeln. Einsiedeln queda en uno de los cantones fundadores de Suiza, en el cantón Schwyz. Aparte, Einsiedeln es famoso por su gran abadía benedictina, en el cual tiene más de 1000 años de historia, lo mismo que el monasterio que tenemos aquí atrás. Algo muy particular de este monasterio es que dentro encontramos la Frauenbrunnen, que en español sería la Virgen Negra, en el cual millones y millones de peregrinos de todo el mundo solo viajan hasta aquí para poderle rezarle sus plegarias. Hace más de 1000 años, en Einsiedeln no existía ningún monasterio, no existía ningún turista, no existía absolutamente nada. Solamente había una cosa: bosque y una persona que solamente quería vivir solo. Para entender bien la historia de Einsiedeln, primero vamos a contar la historia de Saint Meinrad. ¿Quién era Saint Meinrad? Saint Meinrad nació en los años 800, en una familia de nobles. A la edad de 29 años, él ya era monje y sacerdote. Pero había algo que le intrigaba, había algo que el cuerpo le pedía, y era que quería dedicar toda su vida a Dios. Así que cogió todas sus cosas y se fue al paso de Etziel, cerca de Zúrich, a empezar a una vida en solitario, una vida en ermitaño. Durante esa temporada había mucha gente que lo iba a ver, que le llevaba regalos, ya que le gustaba mucho su vida de ermitaño que tenía. Pero él, cansado de que esto siguiera pasando, cogió y a la edad de 35 años se fue al bosque oscuro, lo que sería el Finsterwald, aquí lo que hoy en día sería Einsiedeln, en el cual estuvo viviendo durante muchos años. La historia cuenta de que Saint Meinrad, mientras estaba viviendo aquí en el bosque oscuro, un día vinieron dos individuos en el cual le pidieron si podían estar con él. Saint Meinrad aceptó, aún sabiendo de que esos dos iban a ser sus futuros asesinos. Así que un día, esos dos individuos, solamente por robarle las pertenencias que tenía Saint Meinrad, por todas esas personas que peregrinaban para verlo y le traían regalos, lo cogieron y lo asesinaron, sin saber y sin encontrar absolutamente nada, ya que Saint Meinrad nunca tenía ninguna pertenencia. Así que lo que hicieron esos dos individuos y fueron hacia Zúrich, sin saber que habían dos cuervos, que eran los que él había criado desde pequeños, que los estaban siguiendo. Y gracias a esos dos cuervos el pueblo se dio cuenta de quién eran los asesinos del sacerdote de Saint Meinrad. Y gracias a él, y gracias a esa pequeña historia, y gracias a todo, esto fue una de las primeras personas y el fundador de Einsiedeln. Por eso, hoy en día, si vienes a Einsiedeln y ves la bandera, que son dos cuervos, ahora ya sabes que esos dos cuervos representan a la victoria que se consiguió ese día. Y ahora vamos a hablar sobre el monasterio. Y para eso hay que volver a Saint Meinrad, ya que él, mientras estuvo viviendo aquí en el bosque oscuro, creó una ermita y una capilla, lo que hizo que fue tras su muerte muchos ermitaños ocuparan su lugar. Pero no fue hasta 1964 que, gracias al monje Eberhard, que fue el que creó y fundó lo que se conoce como la abadía de Einsiedeln, gracias a la fama de Saint Meinrad, que esa pequeña capilla y esa pequeña ermita se convirtieron en un monasterio. Y no es el monasterio que tenemos aquí atrás,
sino que el monasterio viejo sufrió muchos incendios, pero el incendio más importante fue en 1465, que lo que hizo fue destruirlo casi por completo, a lo que se renovó y se amplió, y es el monasterio que hoy tenemos aquí en día. Este monasterio de aquí de Einsiedeln es el monasterio barroco más importante de toda Suiza y uno de los más impresionantes de todo el país. La Virgen Negra es el corazón de Einsiedeln, y si alguien se pregunta si siempre ha sido negra, la verdad es que no, ya que se volvió negra gracias a las velas y los inciensos que iba uno poniendo, y eso hizo que se oscureciera la madera. Y no fue hasta 1804 que se intentó reformar y entonces se decidió pintarla toda de negra. Y para concluir un poco la historia de Einsiedeln, nos encontramos en la Marienbrunner, lo que sería la fuente de María. Dice lo que representa, que fue el primer oasis que encontró Saint Meinrad cuando llegó al Bosque Negro. Dice, este no es su sitio original es otro, lo que cuando ya no se podía extraer agua de ese oasis, se hizo una reformación, entonces se encontró un sitio de fuente y se colocó aquí, lo que hizo reformar y lo que hoy vemos como la plaza de Einsiedeln. En conclusión, cuando sabes la historia de un lugar, ya no lo ves con los mismos ojos. Ya no es un lugar rodeado de montañas o un monasterio impresionante, sino que es un lugar donde un ermitaño hizo crecer el pueblo de Einsiedeln y donde la Virgen Negra ha escuchado millones de plegarias y donde la paz y la tranquilidad la puedes encontrar en cada piedra. Espero que si un día vienes aquí, encuentres tú tu propia paz.